Hola, ¿qué tal? Reciban la bienvenida a esta serie de entrevistas que estamos haciendo con las rectoras invitadas al encuentro, al conversatorio, con rectoras convocado por la Universidad Veracruzana. Y en esta ocasión nos encontramos con una de las invitadas. Ella es la maestra Carmen López Portillo Romano, que viene de la Universidad del Claustro de Sor Juana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muy contenta de estar acá, agradecidísima con Sara por esta invitación. Me parece una iniciativa necesaria en este momento y muy contenta de regresar a Jalapa, por supuesto. Qué bueno. Y justamente la primera pregunta sería, ¿qué significa la rectoría para alguien como tú? Ay, es una responsabilidad, es un privilegio, es un reto, es, pues de alguna manera es mi vida. Llevo en la rectoría, en el claustro, pues ya muchos años. 28 años llevo trabajando en el claustro, o sea que ya estoy inventoriada en la institución. Y es cumplir una vocación también que fui descubriendo conforme va pasando. Hay decisiones en la vida que de pronto parecen como tangencias, ¿no? Sí. Y uno a partir del ejercicio de esa posibilidad, pues va descubriendo el gusto por el ejercicio académico, eh, el gusto que da también incidir de alguna forma en la vida de las otras o de los otros. En fin, es la vida. La rectoría para mí en este momento, después de tantos años, es la vida, es cumplir un llamado. ¿En qué momento surgió en ti la idea de buscar la rectoría del claustro? Fíjate que eh, el claustro es una universidad particular, es una asociación civil sin fines de lucro y me parece que a diferencia de las universidades públicas en donde la competencia es muy brutal, me parece que en las universidades particulares se da de manera como más flexible. Entonces, en realidad fue pues casi no sé, fue una serie de circunstancias que se fueron dando. Yo entré al claustro en 1991 a invitación de la Asamblea de Asociados. Yo acababa casi de regresar de París. Mi esposo en ese momento había sido el ministro consejero de la Embajada de México en Francia. Habíamos regresado un par de años antes. Yo estaba iniciando justamente el doctorado en filosofía. Y entonces los miembros de la Asamblea de Asociados del Claustro, entre ellos mi tía Margarita, me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar al claustro? Pues me voy. Pues sí, claro que sí. Yo en ese momento también estaba dando clases en la escuela de mis hijos, explorando algunas posibilidades de trabajo, en fin. Y pues me gustó la idea, empecé a trabajar. Eh, Estuve trabajando en la parte académico-administrativa 8 años y tuve el privilegio de toparme con un maestro que fue maestro mío justamente en el propedéutico del doctorado, a quien invité a participar como rector en el claustro. Y él era el alumno predilecto de Eduardo Nicol, el que hereda la cátedra cuando muere Eduardo Nicol. Y este hombre, de manera muy generosa, porque el claustro en ese momento, o sea, arañábamos las paredes, para decirlo rápido y bien, aceptó la rectoría en ese momento era un centro universitario, aceptó la rectoría y me acompañó durante 8 años en ese proceso, me formó, me ayudó a armar los programas académicos, a pensar la filosofía institucional, en fin, me fue formando y llegó un momento en que me dijo, yo creo que ya estás lista, eh, yo creo que ya puedes volar sola, propongámosle a la asamblea que te quedes ya como rectora, yo tengo otros planes, ¿y qué te parece? Un poco aterrada, Ok, por pues supuesto. acepté el regalo, por supuesto, ¿no? Fue una experiencia pues muy grata y muy enriquecedora, ¿no? Tener como maestro a un hombre, un doctor en filosofía, un hombre
con una capacidad de coherencia como el doctor Juan Manuel Silva Camarena, fue realmente un privilegio. Entonces, no la busqué, he de confesar un poquito con algo de pena que en realidad no tuve que luchar por la rectoría. He sido una mujer muy privilegiada y muchas de las cosas que me han sido dadas ha sido no por mérito, sino por gracia. Y a lo largo de los años he tratado de demostrar que eso que fue por gracia, en realidad sí lo merecía. Pero bueno, eso no se sabe al principio. Entonces, pues nada, acepté la encomienda y ahí llevo ya muchos años, 20 años prácticamente. Es mucho tiempo al frente de una institución mucho tiempo, educativa, mucho tiempo. Compleja, Sí. con realidades difíciles en algunos momentos. ¿Cómo no? ¿Cuáles han sido los costos personales, el llevar todo este tiempo, pues este trabajo, esta carga? Cuando yo llegué al claustro, mis hijos tenían 10 y 11 años. Estaba yo en un proceso de crecimiento, estaba yo buscando el doctorado en filosofía. Entonces, vamos, el costo a nivel familiar significaba pues dejar a mis hijos más que lo que los dejaba, porque bueno, estaba yo estudiando, en fin, dejar más a los chicos y sacrificar el doctorado. Claro, que lo fui posponiendo, ¿no? Por supuesto. Bueno, luego lo recomiendo. Después. Y el próximo año, cada vez hay más trabajo, cada vez hay más compromisos, cada vez hay más asuntos que atender. Entonces, pues lo que las mujeres de pronto sacrificamos cuando asumimos nuestra vocación, nuestro trabajo, nuestras necesidades, que es el tiempo en familia, ¿no? Creo que los hombres también sacrifican o se lo pierden, ¿no? Ese tiempo en familia o tiempo para el disfrute de ciertos gustos, ¿no? Qué sé yo, la lectura. En mi caso me gusta pintar. Estaba yo un poco dándome tiempo para hacer el doctorado en filosofía y darme tiempo para tomar mis cursos de pintura y esto. Por supuesto, todo eso voló y ya. ¿Estos costos han sido recompensados con los logros alcanzados dentro del trabajo? Mira, no, qué sé yo, supongo que sí, ¿no? Yo recibí, te cuento, la universidad, en ese momento no era universidad, con un déficit anual de 1.500 millones de viejos pesos, que para mí eran todos los dineros del mundo. En el momento en que acepté el encargo, evidentemente sin goce de sueldo. Así estuve trabajando en el claustro hasta que llegué a la rectoría. Al rector le pagaba poco, pero le pagaba. Y a la gente que empecé a invitar, pues no, o sea, el claustro no daba para eso. Teníamos que enfrentar una serie de cuestiones. Uno, aumentar los programas académicos. Había 2 programas académicos. Enfrentar la responsabilidad de atender un espacio, propiedad de la nación, que teníamos el privilegio de habitar, pero bueno, había que cuidarlo, terminar de restaurarlo con nuestros propios recursos, en fin, había que hacer una serie de cosas. Había que mejorar las condiciones de los profesores, había que hacer contratos, en fin, todo lo que significa una universidad. Entonces recibí el centro universitario con 2 programas, ahora tenemos 10, de los cuales pues varios de ellos, como Derechos Humanos y Gestión de Paz o Gestión de la Cultura, no existen en otras partes del país. Nos abocamos a las humanidades porque de alguna forma lo que rige la universidad es el pensamiento de Sor Juana. Claro. Había que honrar la memoria de Sor Juana, la obra de Sor Juana, y entonces nos abocamos básicamente a programas académicos en humanidades. Entonces, pues, vamos, para mí el claustro es como otro hijo, lo he visto crecer, está bien, está sano, financieramente ya se sostiene, tenemos muchas acreditaciones
por programa. El 65% de los estudiantes cursan programas acreditados por COPAES. Hemos tenido muchos reconocimientos. En fin, en los rankings acaba de salir el del Universal, y en el contexto de las universidades públicas y particulares del país salimos entre los 10 primeros lugares. En segundo lugar en la Ciudad de México, lo cual para mí, vamos, es grande. Entonces, sí, creo que sí ha valido la pena. ¿Cuáles son los retos que tienen ahora? Pues no solamente en el claustro, Sí. sino de manera personal, porque bueno, se escuchan todavía los pendientes del doctorado, se Sí. escucha todavía mucho trabajo y pues mucho futuro todavía dentro del claustro, ¿no? A ver, los retos es, ¿qué es? Enfrentar, a ver, a mí me gustaría hacer del claustro o consolidarlo como una universidad de excelencia. Esto significa que tenemos que dotar a nuestros estudiantes no solamente de las herramientas de una profesión, sino de los valores y de la consistencia filosófica o de vida para que sean buenos ciudadanos, buenas personas, gente de bien, que contribuyan al crecimiento del país, etc. Yo les digo a los chavos, miren, además de su profesión, si yo logro que ustedes asuman dos actitudes en su vida, yo siento que yo ya cumplí. Una, no pierdan la capacidad de indignarse ante lo que sucede, ¿no? Estamos rodeados de situaciones de horror. Los asuntos que nos traen a este conversatorio es uno de ellos, ¿no? Y no pierdan su capacidad de asombro, ¿no? Poder disfrutar la neblina en el camino que veníamos para acá, que nos permitió ver paisajes alucinantes, ¿no? Los árboles apenas se transparentaban, en fin, la capacidad de asombro, el gusto el gusto y el respeto por la palabra, ¿no? La consideración por el otro. Una de las cosas que me enseñó Juan Manuel Silva, que a él le enseñó a su vez Eduardo Nicol, es que el otro es constitutivo de lo que somos. Y eso es así como una constante también en mi vida. ¿Qué viene? Pues eso, ir cerrando mi ciclo ya en el claustro. Tengo 64 años casi, y pues a mí me gustaría también disfrutar un poquito, porque sí es mucha responsabilidad, disfrutar un poquito de mis nietos, de mi pintura, viajar un poco más, pero bueno, poco a poco, poco a poco. Ay, pues lo voy a ir dejando. Y bueno, ¿qué es lo que depararía entonces para una institución como el claustro? Pues en cuestiones de género se tiene, bueno, pues una rectora por tanto tiempo, pero ¿qué viene, no? Después de ti, buscar una nueva rectora, buscar que el rector, la rectora, quien ocupe ese espacio, tenga esa perspectiva. Sí, a ver, yo creo que la persona que quede surgirá de los mismos miembros, digamos, de nuestra comunidad, ¿no? Fíjate que es una institución muy peculiar el claustro, es una universidad femenina que se sale totalmente de los parámetros de la problemática de género. No sé si es porque estoy yo ahí, no sé si es porque Sor Juana cobija la filosofía de la institución. No sé, es una universidad en realidad con un toque femenino pues de mucho tiempo, ¿no? Antes de mí, mi tía Margarita hizo el rescate del espacio, y como que siempre ha habido una presencia femenina, ¿no? Y supongo que sí, porque, a ver, del cuerpo directivo, del consejo universitario, del consejo académico, entre el 60 y el 65% somos mujeres. De los docentes, los docentes son arriba del 52%. En el grupo de estudiantes, 7 de 10 son mujeres. Vamos, es una institución que carga con un ambiente de pro género, pro igualdad, pro equidad muy fuerte, ¿no? Y se sale, yo creo que del parámetro general de las universidades públicas o particulares del resto
bueno, no sé si todas, pero muchas de ellas del resto del país. ¿Cuáles podrían ser las enseñanzas que podría darle el claustro de Sor Juana pues, a la vida académica del país para alcanzar no la diferencia, sino bueno, pues un poco más de perspectiva de género, un poco más de respeto hacia la educación de las mujeres? Yo creo que, a ver, hemos trabajado mucho en cuestiones de género, hemos trabajado en los derechos humanos de todas, de todos, hemos trabajado en protocolos de igualdad, hemos trabajado, por ejemplo, con la UNESCO en un estudio sobre los contenidos en lenguaje en las carreras en comunicación en otras universidades, a fin de que los estudiantes vayan sensibilizándose respecto de la problemática de la desigualdad y la violencia, ¿no? ¿Qué le podemos dejar? Pues esto que se ha dicho a través de los resultados de el índice de las diferencias de género, ¿no? El Gender Gap Index, que dicen que a mayor presencia e igualdad en las mujeres hay mayor competitividad en los países, ¿no? Esto yo te lo puedo, no sé, yo lo puedo demostrar. En mi universidad somos 6, 7 de cada 10 somos mujeres. Y la universidad de verdad es una máquina que no para. El nivel de compromiso, de capacidad, de vocación, de genialidad, de creatividad, de cuidado, es entonces, de alguna forma decir, oigan, aquí hay una universidad chiquitita, porque somos una universidad chiquitita. Cuando yo oigo las cantidades de estudiantes que tienen, yo sé que a lo mejor parte del éxito del claustro es que somos una pequeña universidad, ¿no? Pero una forma de decir, oigan, también se puede atender la problemática del país a través de la incorporación de las mujeres en términos de igualdad, de cuidado, de justicia. Hay que cambiar el discurso público, hay que cambiar las políticas públicas, tenemos que hacer que las mujeres incidan en términos de respeto en lo que está sucediendo en el país. No pueden quedar impunes las atrocidades que están pasando en contra de las mujeres. O sea, no puede ser. 9 mujeres mueren al día asesinadas en nuestro país. Somos el país más peligroso después de los países que están en guerra. ¿De verdad? Y bueno, como una de las primeras rectoras de instituciones de educación superior, ¿cómo ves esta evolución de las instituciones que han abierto sus puertas, que han permitido el acceso de las mujeres, han roto esos techos de cristal para que ellas empiecen a asumir las rectorías? Bueno, yo lo festejo porque hay mujeres impresionantes, valiosísimas, con unas carreras increíbles. Estaba yo revisando, de venir acá a Jalapa, que me vine en coche, estaba yo revisando las trayectorias de mis compañeras y digo, ya las conoces, pero de pronto cuando te empiezas a enterar, son unas mujeronas, tienen unas trayectorias increíbles, miembros del SNI, han trabajado en laboratorios, en cuestiones de ciencia, vamos, han tenido una presencia ejemplar y estoy segura que lo van a hacer muy bien, tan bien o mejor que sus compañeros rectores, ¿no? Y hace un rato que oía a la rectora Paz hablar, me pareció que, bueno, dijo algo importante, ¿no? Que es la relación del conocimiento, de la ciencia con la parte académica. En el caso de ellas, por ejemplo, es ejemplar porque de pronto tenemos como arquetipos. A ver, que las mujeres estudien en el claustro arte, filosofía, escritura creativa, gastronomía, todo está muy bien. Pero hay una serie de materias que no son forzosamente abiertas o accesibles para las mujeres, ¿no? Toda la parte de las ciencias, de la medicina, de las ingenierías, de la biología, toda la parte de los laboratorios, no son materias, digamos, en donde uno se imagina en estos arquetipos fallidos, la verdad.
a las mujeres, ¿no? Entonces, el ejemplo de ellas nos permite pensar que las mujeres son igualmente capaces para asumir las rectorías. Y por la vía del ejemplo, yo creo que la educación es una cuestión de ejemplo. En casa, en las comunidades de cualquier índole, ¿no? En los clubs, donde sea. Por la vía del ejemplo podemos demostrar qué se puede y qué no. Por la vía del ejemplo pasa la violencia, pero por la vía del ejemplo también pasa eso que puede inspirar la vida de los otros. Por la vía del ejemplo, yo no sé tú, pero yo tuve un maestro, por supuesto me enamoré de él y demás, pero yo decía, wow, yo quiero ser como ese cuate. Yo quiero leer lo que él leyó, yo quiero escribir como él, yo quiero aprender lo que él, yo quiero tener la presencia, en fin, de ese profesor o esa profesora, ¿no? He tenido en mi vida profesores maravillosos que me inspiraron. Entonces, yo creo que tenemos que estar abiertos a que las mujeres vayamos rompiendo. Es que no solamente romper el techo de cristal, hay un libro muy bueno que habla también del laberinto. Así es. Porque rompes el techo de cristal, ok, ya llegamos algunas acá, sí, pero ¿cuánto tiempo nos tomó? Así es. Y cuando se llega ahí, pues los retos, además, Claro, ¿no? El ¿no? asumir el Entonces, poder de manera distinta. no es el camino recto que de pronto pues, un chico, yo lo veo en mis compañeros, ¿no? En la universidad, bueno, pues un chico, nada, termina la licenciatura, hace la maestría, el doctorado, no sé qué. Y yo, por ejemplo, bueno, me casé, tuve mis hijos, no sé qué, todas esas desviaciones y nunca terminé el doctorado, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay como vías más accesibles y vías con más vericuetos. Y de pronto a las mujeres nos tocan más vericuetos. La recomendación para las universidades, ¿no? Desde la experiencia, esta experiencia de ser una universidad como el Claustro de Sor Juana, los programas, la inclusión de las mujeres en estos programas, como mencionabas, pues de las ciencias exactas, las ingenierías, cómo impulsarlas para que participen. A mí me gustaría pensar que los ejes de las universidades, de toda universidad, tiene que ser el humanismo, en el sentido de que el humanismo hace que el ser humano esté en el centro de todo lo que hacemos, desde el punto de vista del respeto, de la dignidad, del respeto a la dignidad, del cuidado del otro, etcétera, ¿no? Entonces, aunque estemos abocados a la ciencia, pensar que todo lo que hacemos lo hacemos para que, como decía Steiner, dejemos este mundo un poco mejor de como lo encontramos. Es decir, que pensemos en todos los programas académicos como herramientas de mejora, no como fines. Que entendamos que el conocimiento es, es un afán, no es la herramienta para apropiarnos del otro, del mundo, de las riquezas, qué sé yo, ¿no? Sino que tenemos que entender que de alguna forma es lo que Sor Juana dice, entender el conocimiento como eso que nos hace ser mejores seres humanos, ¿no? Entonces, un poquito pensar en qué es lo que estamos haciendo como universidades, ¿no? Eh, no se trata solamente de profesionalizar o de ser competitivos y productivos, no, sino hacer que la gente sea más feliz, que viva mejor, que encuentre sus vocaciones, sus llamados, que sea capaz de preocuparse por los otros, ¿no? Entonces, sí, está bien la competencia y el liderazgo y la producción y todos los parámetros económicos, etcétera. Pero en última instancia, habría que preguntarnos, ¿para qué? ¿No? Entonces, un poquito detener el paso y decir, oigan, ¿para qué? Son más felices, son mejores ciudadanos, le aportan más al país para su bienestar, para el bienestar de todos. Hay más justicia, hay más libertad, hay más igualdad para las mujeres. En fin, eso. Okay. Y bueno, ahora sí, para cerrar, ya nada más seguiría una ronda de respuestas rápidas Ok. a palabras muy sencillas. Ay, ay, ay. Eso es facilísimo. La paridad, Justicia, igualdad, un deseo, el poder, poder, que el poder pueda y quiera.
Educación superior. Esperanza. El empoderamiento. Ay, es una palabra que detesto. Sororidad. Sor Juana, la otra, mis amigas. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias por estar aquí. Yo les agradezco. Muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula. Continuamos con la siguiente.